Hay diferentes factores que intervienen en el desarrollo de la obesidad y el sobrepeso en México, y todas esas determinantes sociales, culturales, económicas y antropológicas juegan un papel importante en la aparición de lo que hoy se ha convertido en una pandemia. ¿Cómo se interrelacionan? ¿Cómo se confabulan para conducir a la persona a un ambiente obesogénico y tener una población enferma en el mundo? Hay dos cuestiones, o varias muy importantes. Una es que se ve como un problema aislado, como si solo fuera de estilo de vida de la persona, que tiene el consumo excesivo de alimentación o que no hace actividad física, como si solo fuera una elección de él. Y en realidad lo que se deja de ver es que la persona no solo tiene que ver, no es una cuestión voluntarista nada más, sino que está inserta dentro de toda una sociedad. Hay una pandemia, como se dice, de sobrepeso, obesidad en el mundo, que nos está ocasionada por una transición en los estilos de vida poco saludables, con actividades de riesgo, como consumo de alcohol, de adicciones, sexualidad insegura, exceso de tiempo frente a la televisión, en el trabajo, y junto con la transición demográfica nos va a llevar a que en mediano plazo, 2030, 2050, la población joven de ahorita va a ser el mayor número de población adulta dentro de mediados del siglo XXI, y entonces si sigue con los estilos de vida que lleva actualmente, no es que el sobrepeso vaya a ser la enfermedad, sino las enfermedades que ocasionan el sobrepeso no van a permitir que los sistemas de salud pública puedan atender a toda esa población. Y entonces lo que se dice es que debe haber una promoción de estilos de vida saludables, donde la actividad física tiene un papel central como uno de los determinantes positivos de la salud. Algunos expertos señalan que el problema de la obesidad, el sobrepeso y las enfermedades asociadas están íntimamente relacionadas a la desigualdad social. A mayor pobreza, mayor es el problema de salud pública en países en vías de desarrollo como México, que si bien se ha industrializado y modernizado, en muchos aspectos prevalece la pésima distribución del ingreso. Hay que insistir también en cómo la obesidad ha sido producto de la desnutrición o malnutrición. Bueno, pues en México tenemos lo que se llama la transición nutricia. La transición nutricia se refiere a los cambios que han habido en cuanto a la nutrición de los mexicanos. Hemos pasado hacia, de un país que tenía problemas importantes de desnutrición, que no quiero decir que se haya acabado, todavía sigue siendo un problema importante, y sobre todo en ciertas regiones rurales, en el sureste, pero actualmente tenemos un problema muy grave de exceso de peso en todos los grupos de edad. Entonces tenemos problemas de salud pública en cuanto a obesidad. En todos los grupos de edad tenemos, por ejemplo, desde los niños, el 25% de los escolares tienen sobrepeso o obesidad, el 33% de los adolescentes y el 70% de los adultos en México tienen este problema. Este problema pues se debe principalmente a cambios en la dieta, de tener una dieta pues rica en, por ejemplo, en leguminosas, en cereales integrales, en frutas y verduras y pocos alimentos de origen animal. Hemos pasado a una dieta que tiene un consumo muy bajo de frutas y verduras, un alto consumo de alimentos ricos en grasas y ricos en azúcares, o sea, las llamadas comidas rápidas o las botanitas y etcétera. O sea, ha aumentado mucho este consumo de alimentos. Los tamaños de las raciones son muy grandes, el tamaño de la ración, y esto está acompañado también del sedentarismo, ¿no? Somos un país que tenemos un nivel de actividad física muy baja, tanto en los niños, adolescentes como en los adultos. Entonces, estas dos cosas, una mala dieta junto con una actividad física
muy pobre, pues es lo que ha causado este problema de sobrepeso y obesidad en el país. Bueno, se han venido haciendo encuestas nacionales de nutrición, por ejemplo, desde el 88. Bueno, antes ha habido, pero las principales de nutrición son la de 1988, del 99 y la del 2006. Y se ha visto una tendencia a partir del 88 de aumento de sobrepeso y obesidad muy grave que probablemente pues no se tomó en cuenta que ya hace 20 años estamos con este problema aumentando y ahora pues bueno ya es un problema de salud pública muy grave en México que es muy difícil de resolver. Entonces, lo que para irnos, digamos, a los aspectos más esenciales más básicos sería que la población no naciera con ese riesgo de padecer desnutrición ya desde la madre, sino que la madre antes de embarazarse tenga una buena alimentación, una vigilancia de su embarazo, que se le den nutrimentos, que tenga todas las vacunas, para que el producto sea saludable. Y entonces, a lo largo del tiempo, vamos a ver cómo esa población, la de Oaxaca, va a alcanzar tallas igual que cualquier parte del mundo. Fíjate, eso es lo interesante. La talla, en mi opinión, es el mejor indicador de salud de la población. Así que una población con talla baja es una población que históricamente ha tenido problemas de salud y de nutrición. Y que si esa población está bien alimentada, si está vigilada, etcétera, va a poder tener un crecimiento igual que cualquier otro país. Es evidente que la obesidad es una enfermedad crónica producto de la interacción ambiental y estilos de vida poco saludables, del incremento de alimentos industrializados, de la inclusión de la mujer a la fuerza de trabajo, de la disminución de la actividad física, del aumento del sedentarismo y del deficiente transporte urbano. La promoción de la salud pasa por la educación cívica. ¿Sí? Son varios hábitos, costumbres que las personas deben adquirir, pero que también los centros de salud deben promover en toda la República, que son hábitos y costumbres que las familias deben adoptar, que las comunidades deben adoptar. No es una cuestión nada más de que la persona quiera o no, sino que la comunidad pueda ponerse de acuerdo para ver cómo es un entorno saludable. Por ejemplo, en ese sentido, también tiene que ver el diseño urbano. Entonces, se habla mucho de hacer actividad física y se nos ponen en la televisión imágenes de gente corriendo, haciendo ejercicios en los parques. Pues sí, pero si yo vivo en una zona donde no hay parques públicos, porque nunca se pensó en este problema y en que las personas necesitaban estos espacios de esparcimiento, las personas adultas, entonces no hay un lugar donde la gente haga una actividad física. Y entonces eso tiene que ver con el diseño urbano, que en algún momento integre esta necesidad de generar estos espacios para que no nada más los niños jueguen, sino las personas adultas tengan unos desarrollos, estilos de vida saludables. Esto también obviamente está relacionado con la seguridad pública, porque si no hay una seguridad pública adecuada para que yo salga a caminar, haga ejercicio temprano en la mañana o tarde por la noche, pues entonces tampoco voy a poder salirme a hacer una actividad física. Entonces, la salud no solo depende de que yo quiera. Y así nosotros debemos exigir el derecho a espacios saludables, para empezar, a información saludable, a que no nos contaminen nuestro ambiente en nuestro hogar con esos anuncios que se meten ahí por la televisión o por otros medios en las calles, y que nuestros espacios, tener espacios donde podamos movernos, podamos hacer ejercicio. La idea del ejercicio, la cultura del ejercicio se ha perdido importantemente, de la actividad física, ¿no? Y no es de que yo tenga que ir a un gimnasio y tener una ropa especial o que haya unos aparatos especiales para que yo pueda movilizar mi cuerpo. Simplemente con contar con un espacio seguro donde yo pueda salir a caminar, a estirar los músculos, a correr, a andar en bicicleta, a andar en patines, o que mis hijos puedan salir, que yo tenga toda la tranquilidad. Esos espacios deberíamos de nosotros, por colonias, por municipios, por delegaciones, hacer redes sociales, que exijamos que esos espacios se nos respeten, que ya no, en lugar de tanta calle y tanta avenida y tanto piso y tercer piso, que bueno, es una necesidad,
pues están acabando con los espacios. Y los pocos que hay pues, son a veces lugares donde se juntan los delincuentes o los malvivientes y que uno llega ahí y bueno, pues se expone hasta que lo vayan a asaltar, ¿no? Entonces nos falta, como sociedad podemos hacer mucho y también exigir una educación que nos expliquen qué es eso de tanta letra chiquita atrás de cada producto que yo compro y no esté escrito que esto será bueno o malo, ¿no? Todo esto, ¿qué conclusión? ¿Bueno o malo? ¿Lo compro o no lo compro? Me queda exactamente igual o peor cuando leo todo lo que tiene atrás un alimento que si no lo hubiera leído, ¿no? Entonces sí tenemos una responsabilidad, pero es una responsabilidad que tenemos que es compartida. A esa interacción ambiental y los estilos de vida poco saludables, hay que sumar la reducción del espacio público, áreas verdes y del equipamiento urbano que en conjunto también inciden en la disminución de la actividad física. Un ejemplo es el Distrito Federal, una de las ciudades que concentra el mayor número de personas. Yo creo que hay que analizar el espacio público a partir de tener una idea general de la dimensión de la ciudad, del territorio que es el Distrito Federal. Entonces, así podemos ubicarnos en que el espacio público proporcionalmente es bastante reducido. El Distrito Federal tiene una superficie territorial de 1.480 y tantos kilómetros cuadrados. 1.486 para ser precisos. Y lo que podemos llamar espacio público y áreas verdes, que es en los que se puede desarrollar alguna actividad física, ya sea de deporte de alto rendimiento o de una práctica saludable de ejercicio. Es bastante reducido. Los parques nacionales, por ejemplo, escasamente alcanzan 155 kilómetros cuadrados, que es el 10% y algo más, casi el 11% de superficie respecto al total. Y lo que se refiere al espacio público, abierto, áreas verdes, pues estamos hablando de algo así como el 6% de la superficie. De tal manera que es realmente complicado poder pensar que se puede tener un sitio adecuado para poder realizar actividades físicas o recreativas inclusive. Entonces sí hay un problema grave en este sentido. Realmente la superficie urbanizada no abarca la totalidad, ni mucho menos. La superficie urbanizada en este momento debe de estar cerca de 800 kilómetros cuadrados, algo que podría estar más allá del 50% del territorio del Distrito Federal. Pero la mayor parte está ocupada por pavimento, edificios fundamentalmente, y las vías de comunicación que se tienen en la ciudad. Y además con un tráfico o tránsito vehicular bastante intenso, de tal manera que todas las actividades quedan sujetas a esos condicionamientos. Superficie restringida, no siempre en buenas condiciones para poder llevar a cabo unas actividades físicas, tanto recreativas como para mejorar la salud. Y entonces sí hace que la práctica de la actividad deportiva o recreativa sea bastante complicada. No podemos dejar de lado la inseguridad pública, que durante los últimos años creció y que ha afectado la calidad de vida de las personas e incide, entre otras cosas, en la reducción de la actividad física. Desde el año de 1996 que iniciamos las encuestas de victimización, ahí se empezaba ya a visualizar los impactos en la forma de vida de la población, que si bien ha ido transformándose, en particular en la Ciudad de México, hay regiones donde esta calidad de vida no solamente no se ha mejorado, sino se ha deteriorado. Estoy pensando en el norte del país. Yo recuerdo, por ejemplo, la ciudad de Monterrey como una de las ciudades de mayor tranquilidad, de mayor forma de vida, y no estoy pensando hace 100 años, estoy pensando hace 10, 15 años, en donde uno
caminaba a deshoras de la noche, iba a bares, restaurantes, etcétera, y ahora lo primero que dicen los compañeros, en este caso universitarios, dicen no vayas a salir después de las 6 de la tarde. Cosa y situación contraria a lo que ocurre en la Ciudad de México, donde se han ido recuperando algunas formas de mejor vivir. Ya en este momento pues, los jóvenes pueden salir en la noche con menos riesgo, lo cual no quiere decir que ya se ha eliminado la inseguridad, pero hay menos riesgo que en Tijuana, que en Ciudad Juárez, que en Guerrero. Yo creo que lo que tenemos que hacer sí es tener una prevención. Ya yo no puedo ir a correr a lugares aislados donde sé que ha habido asaltos. Un ejemplo que son los lugares, digamos, hacia la Jusco, en donde si voy solo o con otra persona, corro riesgo. Ahí hay que pensar, ir en colectivo, es decir, buscar las formas de prevención para poder hacer el ejercicio. Para Mirador Universitario es muy importante tu participación. Contáctanos a través de los siguientes medios. Correos de voz 5622-8718, 5622-8720. Correo electrónico mirador@uaed.unam.mx. La influencia de la publicidad engañosa de diversos productos difundidos a través de los medios de comunicación también ha sido pieza clave en la propagación de la epidemia. Los expertos señalan que no solo es una cuestión de voluntad para que la gente adopte estilos de vida saludables. Se requiere algo más. Tal vez implementar políticas públicas que nos favorezcan. Una televisión responsable. El comer también frente a la televisión, pues la cantidad de anuncios sobre alimentos chatarra, refrescos, pues esto todos los niños lo van interiorizando y deseando, ¿no? Ya es el premio siempre es o el refresco o llevarlo a un restaurante de comida rápida, etcétera. Entonces, si esto comer frente a la televisión, aparte de corta la comunicación, no nos damos cuenta cuánto estamos comiendo. Se sientan enfrente de la televisión y generalmente acompañado de algún alimento chatarra, ¿no? Entonces, sí, evitar que por lo menos a las horas de la comida no se vea televisión, siendo que la recomendación de ver tele es menos de 2 horas al día en los niños, menos, y pues la mayoría de los niños tienen mucho más tiempo de ver televisión que lo máximo recomendado, ¿no? Y dejan de salir a jugar hacer alguna actividad fuera de la casa, aunque claro, sabemos los riesgos que hay en México, ¿no? La inseguridad para que los niños salgan a la calle a jugar. Entonces, pues también esa parte que nos dé más seguridad del gobierno para poder salir a la calle a jugar, a los parques, etcétera, ¿no? Los productos que nos están mostrando y nos están poniendo constantemente son productos que dañan a nuestra salud. Y entonces se queda en una visión del ser humano como consumidor y de su elección de consumir como una cuestión voluntarista. Pero lo que estamos viendo es que hay una deficiencia en las políticas públicas, de los programas que permitan defender a que los consumidores se puedan defender, que tengan acceso a la información completa de los productos, de la calidad nutrimental que tienen, del daño que pueden ocasionar a la salud e incluso, digámoslo así, de la cantidad de veces que nos son expuestos. O sea, si un producto te lo están poniendo todo el tiempo a la vista y es el único que te ponen, no voy a decir marcas, ¿no? Pero entonces te vas a comer ese pastelillo, porque es el único que tienes a la vista. Porque si nunca te van a poner la fruta y la verdura enfrente, nunca lo vas a poder consumir. Otra de las aristas que tiene es, como algunos médicos lo comentan,
que es una obesidad y un sobrepeso relacionada con el nivel socioeconómico. Es decir, en algunos casos es una obesidad por baja capacidad económica para adquirir otros alimentos. Es decir, la tortilla y el refresco son más baratos y a la hora de comerla en una mesa con una sopa de pasta llenan más. Y entonces la gente se alimenta con este tipo de alimentos que tienen un alto contenido de calorías y de proteínas, ¿no? Entonces, las posibilidades de desarrollar estilos de vida saludables no pasan nada más por una cuestión voluntarista. Y eso es lo que creo yo que se está perdiendo de vista. La Ley Federal de Radio y Televisión, que regula entonces a la televisión abierta y a la radio convencional, tiene disposiciones muy generales que falta reglamentar y precisar. Por ejemplo, hay un artículo 5 que establece que tienen estos medios una función social, que tienen la función de contribuir al fortalecimiento de la integración nacional, quién sabe qué significa esto, al mejoramiento de las formas de convivencia humana y que, entre otras cosas, debe evitarse en la radio y la televisión abiertas influencias nocivas o perturbadoras al desarrollo armónico de la niñez y la juventud. El artículo 67 dice: no deberá haber publicidad en la programación a la cual se refiere el artículo 59 bis, publicidad que incite a la violencia, así como aquella relativa a productos alimenticios que distorsionen los hábitos de la buena nutrición. Bueno, en este artículo habría la cobertura suficiente para que las autoridades atajaran la publicidad indiscriminada y sin explicación de los llamados productos chatarra, productos que llenan pero no nutren, que no alimentan. Bueno, el problema es que nuestros legisladores son tan descuidados que este artículo dice, esta disposición se refiere al artículo 59 bis. Y desde hace algunos años, el artículo 59 bis ya no se refiere como antes a la programación para niños y jóvenes, sino a la programación de carácter electoral. Fue un artículo que se introdujo hace unos cuantos años para regular los mensajes a los que tienen derecho los partidos en radio y televisión. Es decir, si las empresas de televisión y radio quisieran protegerse contra la aplicación de ese artículo, tendrían un recurso sencillísimo, porque la ley está tan mal hecha, solo con parches a partir de la vieja ley de 1960, que los legisladores no han reparado en este enorme descuido. Es un solo ejemplo de la indolencia que comienza por el Poder Legislativo, que prosigue en la autoridad regulatoria, que está conformado por varias instancias del gobierno federal, y que finalmente también encuentra su explicación en la indolencia de la sociedad. Para Mirador Universitario es muy importante tu participación. Contáctanos a través de los siguientes medios: correos de voz 5622-8718, 5622-8720, correo electrónico mirador@cuaed.unam.mx, Mirador Universitario es muy importante tu participación. Contáctanos a través de los siguientes medios: correos de voz 5622-8718, 5622-8720, correo electrónico mirador@cuaed.unam.mx,
La desigualdad social y económica en zonas rurales y urbanas ha provocado la mayor concentración en el número de enfermos. No obstante, las zonas rurales no están ajenas a la epidemia, ya que hay de parte de las industrias involucradas una extraordinaria distribución de productos y alimentos poco saludables en las regiones más alejadas e inaccesibles del país, situación que ha derivado que el consumo de refresco en zonas rurales e indígenas es uno de los más elevados. Porque si no tengo mucho dinero, tampoco tengo mucho dinero para alimentarme, para comprar esos nutrientes, frutas y verduras, para tener acceso a la información. El nivel educativo cuenta mucho, ¿no? ¿Qué tanto sé, qué tanto me puedo informar? ¿Qué tanto acceso a la información tengo, ¿no? En las redes sociales, en el internet, ahora algo que está muy, no de moda, sino algo demandado en la sociedad, el acceso a la información. Si la única oferta que tengo yo en los medios de información es la controlada por las grandes corporaciones, que es precisamente las que meten ese tipo de alimentación, pues ¿cuándo voy a poder tener acceso yo a otro tipo de información para nutrirme de otra manera? Entonces, si eso lo relacionamos entre nivel educativo, ingresos, lugar donde vivo en la ciudad, me voy a dar cuenta que los lugares donde hay mayor marginación va a haber más posibilidades de riesgo de desarrollar estos estilos de vida poco saludables, y donde hay menor marginación voy a tener más posibilidades de tener más acceso a información, a pagarme un gimnasio, a comprarme la ropa deportiva adecuada, a tener lugares con seguridad para yo hacer la actividad física. Y entonces esas son las condiciones estructurales de desigualdad que no se están atendiendo de manera integral por las políticas públicas y los programas sociales, al dejarlo nada más una cuestión voluntarista. Desde el punto de vista sociológico eso es fundamental. El factor antropológico documenta también cómo la cultura y las costumbres juegan un papel importante para el crecimiento de la obesidad entre la población. Sí, bueno, cuando hablamos de la antropología, de la nutrición y específicamente de la antropología de la obesidad, tratamos de mirar, de analizar, de observar y de estudiar la obesidad desde diferentes perspectivas, sobre todo los aspectos sociales y culturales. El cuerpo como entidad social responde a una representación colectiva. Se construye con valores y prácticas culturales aceptables. El proceso que permite la acumulación y el gasto de energía es el resultado de una adaptación del cuerpo a los cambios y diversidad de condiciones ambientales y económicas. Para el análisis es necesario verlo también desde un punto de vista de la inseguridad alimentaria. Si analizamos este problema de la gordura, para cambiarle un poco, ¿no? Salirnos de la obesidad, porque está ya muy utilizado por la medicina, vamos a utilizarlo entonces como la gordura. Si analizamos la gordura poco vista en el pasado, y si nos hacemos la pregunta, ¿esta gordura que hoy estamos viendo es producto de una abundancia de alimentos o de una escasez de alimentos, ¿no? Entonces yo he planteado, y no es mía la hipótesis, pero se ha planteado en muchas ocasiones que posiblemente se deba más bien a una escasez de alimentos. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, hasta recientemente tenemos muchas noticias de hambrunas en el mundo. Y acabamos de escuchar con mucho ruido en el periódico la hambruna o situaciones de hambre en el norte de México, concretamente en la Sierra Tarahumara, pero no solo en la Sierra Tarahumara. Cuando hay un desastre como los huracanes que han pasado en Chiapas, con mucha facilidad la gente se queda sin alimentos, porque no pueden pasar los camiones, etc. Pero también muchos aspectos relacionados con la agricultura o con la inequidad social, digamos, es decir, que la población del medio rural no tiene acceso regular a los alimentos y a buenos alimentos, que eso sería la seguridad alimentaria, nos muestra con qué facilidad estas poblaciones se pueden quedar sin alimentos, ¿no? Esto es ahora, esto lo estamos viendo ahora, pero si lo miramos en el pasado, hay periodos muy importantes de escasez de alimentos, ¿no?
por exceso de lluvias o por falta de lluvias o por una plaga o por guerras es decir, no falta que pone a una población en situación de hambre por la escasez de alimentos. Entonces, ¿qué ocurre? Que nuestros cuerpos se han venido adaptando a periodos de escasez de alimentos. Es decir, cuando hay muy pocos alimentos, lo poco que se come, nuestro cuerpo aprende a almacenarlo y a hacer un gasto muy económico, digamos, muy eficiente de esa energía, porque no tiene mucha energía. Entonces, el siguiente paso es cuando hay periodos de abundancia de alimentos. Médicos, psicólogos, sociólogos y nutriólogos insisten en que el asunto de la obesidad no solo es un problema aislado o producto de la decisión de un individuo, depende de factores económicos y sociales cambiantes, de procesos de aprendizaje, de la disponibilidad de productos e incluso de la transición epidemiológica en la que el hombre ha generado enfermedades. Sí hay un cambio epidemiológico. Ahora, este cambio epidemiológico no se da solamente por una cuestión natural de la evolución biológica de los seres humanos y de los mexicanos. Hay literatura que habla de que hay un gen específico, obviamente, en los mexicanos y en otras poblaciones. Pero también lo cierto es que en la literatura, y más ahorita la Organización Mundial de la Salud, ha hablado mucho de los determinantes sociales de la salud y la longevidad. ¿Y qué significa esto? Y esto me gustaría mucho tratar de explicarlo. Muchas de las enfermedades son una construcción también social. Las enfermedades tienen que ver con nuestro estilo de vida, con las oportunidades laborales que tuvimos en nuestra vida, la forma en cómo estamos manejando el estrés, la cuestión también en cómo en nuestra personalidad está trabajando algunos desafíos en materia de cambios en nuestros estilos de vida o de cómo afrontamos ciertas enfermedades, cómo incluso podemos seguir con mayor facilidad ciertos tratamientos mejor unas personas que otras. Tiene mucho que ver también con los condicionamientos de género. Los hombres y las mujeres, aún en nuestro país, tienen diferencias significativas en cuanto a desarrollo de derechos, por ejemplo, empoderamiento, acceso a la educación. La educación es un factor centralísimo en los determinantes sociales de la salud, en el sentido de que la población, mientras más informada esté, mejor decisiones puede tomar sobre su vida. Hay otro aspecto también, que estos determinantes, por ejemplo, así como la palabra misma lo dice, determinan la forma en que las personas tenemos determinada salud o determinadas enfermedades y, por supuesto, la calidad de vida en nuestra vejez, ¿no? Esto, cómo se da la calidad de la longevidad en los mexicanos, ¿no? Entonces, estos son elementos muy importantes. Sí, definitivamente hay un problema psicológico, claro que lo hay, emocional incluso. Aquí tendríamos que irnos más atrás en el desarrollo en este caso sería el niño, y saber cómo se formaron los hábitos. Además de cómo se formaron los hábitos, cuál fue la relación que estableció con la comida, por ejemplo. Todos establecemos una relación con la comida, buena o mala, pero sin embargo esa es una de las causas que podemos identificar como psicológica en cuanto a la obesidad. De acuerdo con especialistas de la Facultad de Medicina y del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, el aumento de la obesidad se ha ido gestando desde la década de los años 80, cuando las políticas públicas económicas neoliberales se empezaron a implementar y poco a poco le restaron fuerza a los estados, fortaleciendo el desarrollo de empresas e industrias transnacionales. Para atender el problema de la obesidad generalmente se ha enfocado a la conducta individual de las personas, es decir, como a culpar a las personas de que están gordas porque no saben elegir sus alimentos, porque no saben gastar bien sus alimentos, que puede ser una parte, pero la otra parte que hay que enfocar y que le tenemos miedo es a verlo desde una perspectiva de economía política, es decir, en donde el Estado asume compromisos para que los productos que hay en el mercado sean saludables, ¿no? Que esos productos
que esa publicidad no es inocente, la publicidad que se vende no es inocente, sino que está haciendo realmente consumir a la población alimentos o productos que no son saludables, ¿no? Y yo, en mi opinión, lo que he recorrido en el país, yo siento que el Estado está muy a favor de apoyar el desarrollo de las empresas, por poner un ejemplo. Yo creo que es más probable que el Estado le abra los caminos a las compañías de refrescos para que puedan meter sus productos, que para que las poblaciones rurales saquen sus productos a vender. No sé si me explico. O sea, el Estado o los gobiernos de los estados propician y benefician a las compañías para que puedan vender sus productos, pero esos productos no son saludables. Y eso es lo que está pasando en México. Concretamente, el consumo de refrescos es espantoso. Pero yo estoy completamente convencido de que el enemigo número uno a vencer es el consumo de refresco, ¿no? Es impresionante, a cualquier parte donde vayas, tanto en la ciudad como en las zonas rurales, el consumo de refrescos es espantoso. Y dice uno, ¿cómo puede haber refrescos en esta comunidad si está a 10 horas por caminos malos, etcétera, y no hay huevo, ¿no? O otros alimentos, ¿no? O sea, no hay esos, pero sí están las compañías de productos chatarra o de productos que no, digamos, que no son nutricionales. Ahí están metidos en las comunidades rurales, ¿no? Entonces creo que nos falta de actuar como darle mayor capacidad al Estado para que regule la producción de alimentos que pueden ser dañinos, es decir, promover que las compañías produzcan alimentos saludables. Cuando hablo de estos determinantes sociales, me estoy refiriendo a todas las políticas de mercado y al empobrecimiento que ha tenido nuestra población. Entonces, es muy caro tener una alimentación sana a base de verduras, a base de carnes o de proteínas de origen animal, huevo, etcétera, y resulta más barato entonces ahora comprar los alimentos industrializados. Y nunca un alimento industrializado va a ser igual que un alimento natural. ¿Qué quiere decir que nunca va a ser igual? Siempre va a tener más sodio, siempre va a tener más azúcar, siempre va a tener más grasas. Entonces, bueno, lo que estamos viendo es que este mercado inmenso de bebidas azucaradas y de pastelillos y frituras y todos los alimentos ricos en sodio, ricos en grasa, ricos en azúcares y ricos en grasas, ya había dicho, han venido junto con todo este movimiento de cambio a nivel global a introducirse fuertemente en el mercado. El problema de la obesidad es multifactorial. Es evidente la participación social, individual y cultural. Es obvio que las cuestiones económicas, la pobreza, la desigualdad, el acceso o no a la educación y al empleo, así como las políticas públicas en materia de salud, también han influido para que la obesidad en México se esté convirtiendo en una pandemia. Entonces vivimos en un mundo obesígeno. Ese es el mundo en el que estamos nosotros, ¿no? Es nuestro ambiente. Todo nos lleva a hacernos obesos o con sobrepeso por la forma del transporte. Digo, si no tengo transporte, si no puedo ir caminando, si las banquetas están todas destrozadas, pues yo, si tengo coche, lo tomo. Si hay un transporte público, me voy en transporte público. Entonces, todo el ambiente es un ambiente organizado para que nosotros lo que comemos y lo que dejamos de hacer se convierta en una grasa en el cuerpo. Entonces, bueno, se analizaron muchos problemas en los determinantes, pero es un modelo que está organizado en determinantes estructurales, que son las grandes políticas nacionales, la distribución del dinero, los problemas económicos de los países, las políticas al interior de cada país, estos equilibrios de poder que les decía. Luego tenemos un determinante también de este tipo, que es el nivel socioeconómico. Cuando hablamos de nivel socioeconómico nos referimos a ingreso, nos referimos a educación, nivel de educación y ocupación, ¿no? Y luego vienen los determinantes intermedios, que ya tienen que ver más con las condiciones de vida en la comunidad en donde se desenvuelve. Y luego vienen los proximales, que son ya las actividades o las acciones que los individuos desarrollan en relación a su salud y a su enfermedad. Pero cuando el individuo lo ponemos aquí o lo ponemos en el centro, fuera de él
y alrededor de él están todas las políticas de salud y todos los programas, y está la infraestructura, y está la falta de educación, está la falta de empleo. Tenemos todavía una población muy grande, un porcentaje de población analfabeta muy alta. Nuestra pobreza es impresionante. El desarrollo de la tecnología ha permitido el vertiginoso avance de la industria alimentaria. Hay regiones que por su actividad consumen alimentos hipercalóricos que, más allá de cubrir las necesidades nutricionales, superan los requerimientos energéticos con el consecuente incremento de peso y ponen en riesgo la salud de las personas. Otro determinante social es que la vida moderna ha venido a sustituir los alimentos elaborados en casa por los industrializados, que en la mayoría de los casos contienen harinas refinadas y grasas saturadas. La Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública conjuntamente se organizaron para proponer una serie de medidas para disminuir el consumo de alimentos altos de alta densidad calórica y azúcar en las escuelas. Y se hicieron muchas reuniones, se tomaron en cuenta informaciones de grupos de expertos que habían venido trabajando mucho sobre eso, como en el Instituto Nacional de Salud Pública, algunas personas aquí en la Facultad de Medicina, en el Instituto Nacional de la Nutrición, para poder hacer una propuesta y conjuntamente con la industria. Nadie está en contra de la industria. La industria, cualquier tipo de industria, pues es importantísima y se requiere para la subsistencia de cualquier sociedad. Sin embargo, una industria éticamente regulada y que tenga sus ganancias, pero al mismo tiempo que permita también el crecimiento y el desarrollo de los individuos. Entonces había puesto un límite de kilocalorías por 100 miligramos de alimento que se vendiera en la escuela. Y lo que se había propuesto era de 300, por encima de lo aceptado en el Códex Alimentarios, que es de 250. Sin embargo, en estas negociaciones, a partir de que el secretario de Salud de aquel entonces, que era el doctor Córdoba Villalobos, dijo: no nos importan los trabajos que genere la industria alimentaria, ni los impuestos que pagan. Nos preocupan más los problemas de salud de nuestros niños y la obesidad que estamos enfrentando. Entonces vamos con todo para poder llegar a acuerdos y limitar esto, ¿no? Se vinieron las negociaciones, la industria no estuvo de acuerdo en que se tasara en 300, propusieron 400, se aceptó lo de los 400, no solamente eso, se modificó la medida, que ya no eran kilocalorías, se cambia la medida y entonces se liberan las bebidas azucaradas, entonces se controlan un poco los pastelillos y todas estas donitas y cosas que vienen en las bolsas y las frituras, pero no las bebidas azucaradas. Pero además, estas políticas se proponen implementarlas en 3 años, lentamente, ¿no? Entonces, y la idea es que a 3 años ya estuviera toda la propuesta bien implementada con lo que ellos habían decidido tasar. ¿Y qué pasó? Que el secretario de Salud dijo: bueno, pues hay que darles chance. Ya gastaron mucho en harina y en azúcares. Entonces, dejemos que poco a poco también ellos vayan organizándose. Y bueno, la industria, pues de eso vive. Y a veces hay una percepción de una realidad y de una ética muy extraña. Entonces empezaron a hacer sus bolsas chiquitas, ¿sí? Entonces ahora los niños, bueno, pues compran, en lugar de una ración, pues compran 2 bolsitas y el problema sigue. La industria alimentaria ha jugado un papel relevante para el problema. No obstante, puede convertirse en parte de la solución al reducir en sus productos grasa, azúcar y sal y fomentar prácticas de comercialización responsables, de manera tal que haya en el mercado alimentos saludables y nutritivos al alcance de todos. Pues claro, a las compañías les conviene también. Es decir, yo no veo por qué tienen que producir malos alimentos, ¿no? Es decir, a las compañías les conviene, pero también a nosotros nos conviene. Más el costo que se está generando por la atención de los enfermos es enorme. Ya se ha dicho muchas veces por especialistas que no va a haber dinero que alcance para atender la cantidad de enfermos, de diabéticos, de hipertensos, de gordos, digamos, que está generando en el país. Y en mi opinión se están generando por el consumo de estos alimentos. Yo pongo concretamente uno, el consumo de refrescos. ¿Y por qué veo que es muy tibia la actitud del Estado, muy tímida, digamos, ¿no? El ejemplo más concreto es reciente. Se propuso desde la Secretaría de Salud, por ejemplo, un modelo para el consumo de agua, para hidratarse, ¿no?
Entonces sacan una jarra muy bonita, que prácticamente nadie la conoce. No sé si la conozcan ustedes, pero la sacaron hace, pues posiblemente 4 años, ¿no? Y está así como la Secretaría de Salud propone que se consuma de esta manera. Y hay una línea que dice, y soda, nada, ¿no? Dice uno, bueno, bravo, la Secretaría de Salud está promoviendo, no está promoviendo el consumo de refresco. Pero al otro día invitan las televisoras, invitan a alguien y le hacen la siguiente, a un nutriólogo, ¿no? Y le hacen la pregunta, ¿y el consumo de refresco? Pues poco. Entonces dice, la Secretaría de Salud dice que no se consuma, y un nutriólogo prestigioso, etcétera, dice que se consuma poco. O la Secretaría de Educación Pública promueve el deporte en las escuelas y lleva como invitados de honor, testigos de honor, al representante de la Coca-Cola. La Secretaría de Salud hace un programa para sacar de las escuelas los alimentos chatarra, que por cierto es una iniciativa que lanzó Clinton hace más de 12 años, 10 años, algo así. Sacar de las escuelas las bebidas dulces y los alimentos chatarra. La Secretaría de Salud lanza ese programa con una timidez impresionante, ¿no? O sea, a los pocos días de lanzada empiezan a reducir todos los requisitos que habían puesto para que no entren las bebidas dulces a las escuelas, y finalmente todo queda así como muy tímida la propuesta del Estado. Y sin embargo tuvo impacto. O sea, ya vemos en las familias, en las escuelas que se están preocupando. Ese es un buen ejemplo para que veamos que sí que el Estado puede hacer algo, ¿no? Y no dejar que la industria, dicen ellos, se autorregule. Eso es como poner al coyote que cuide a las gallinas. No. O sea, el Estado tiene que cumplir una función. Para eso tiene instituciones por todos lados, expertos por todos lados. Es decir, hay capacidad, hay muchas ideas. Actualmente se ha perdido el orden de alimentación en 3 comidas al día e incrementado el consumo de aquella conocida como fast food o comida rápida. La falta de disponibilidad de alimentos saludables y asequibles, sobre todo en zonas rurales, es otro factor. Pues sí, la urbanización, el tipo de vida, sí, pues que, por ejemplo, en las ciudades ya no se puede transitar tan fácilmente, entonces la familia a veces come en diferentes lugares, ya pues no hay tanto tiempo de comer en familia, que en México eso se hacía, a veces desayuno, comida y cena se hacía en familia, y ahora bueno, si se hace una de las 3 comidas en familia ya es ganancia, ¿no? Entonces sí, esta urbanización, pues que todo el mundo tiene ya más actividades, pues ha causado, y la oferta de estas comidas rápidas, pues por ejemplo, una comida rápida es muy económica, entonces la gente muchas veces, pues por la facilidad, porque los tamaños de las raciones son muy grandes, y se sienten satisfechos con una hamburguesa mega y un refresco que puede uno servirse todas las veces que quiera, pues ha hecho que pues es algo rápido, fácil, y a veces dan unos precios muy económicos, que es lo que la gente pues ha dejado de traer de su casa una alimentación saludable, ¿no? En las escuelas, en todos lados. No podemos sustraernos a otra realidad que ha ido en aumento, y es el sedentarismo, que en México se ha ido transformando a partir también de la transición de un México rural a uno urbano. Es probable que desde los años 50 estos cambios hayan iniciado sin darnos cuenta. Y por otro lado está el problema del sedentarismo. Ha cambiado también, bueno, desde los 50 para acá, nuestra población se ha ido urbanizando. En los últimos años tenemos cada vez menos población rural.
la mayor parte de la población se ha ido concentrando en las ciudades y esto ha generado pues, un cambio de vida importante. Viven en espacios pequeños, hay desempleo, esto genera problemas de inseguridad puesto que aumenta la delincuencia al no haber empleo, hay hambre, las personas viven hacinadas, viven en tensión, las actividades antes que se hacían al aire libre no se hacen porque hay inseguridad y no hay espacios adecuados para ellos, que es un punto importantísimo como determinante social que se debe analizar. Y entonces la vida se ha vuelto, la televisión, que ha llegado para quedarse todo el día prendida en la casa. Y los niños y las personas que estén ahí, estar sentada todo el tiempo viendo la televisión, comiendo cositas, ¿no? Y comiendo cositas que antes a lo mejor eran pepitas, o eran jícamas, o eran pepinos, o eran verduritas de cualquier tipo, o granos. Ahora son pues, las frituras, ¿no? Que es lo que cualquier niño normal, por decir normal, en nuestro país, consume, dicen que por lo menos 2 bolsitas al día. No se puede dejar de lado como otro factor el acceso de los niños a la tecnología, a videojuegos, a teléfonos inteligentes o tabletas. Contribuye también a los estilos de vida poco saludables, pues ya no se tiene esa movilidad que otros juegos infantiles permitían e incluso se conduce al aislamiento. Posiblemente sí. Hace unos días escuché acerca de el tecnoestrés. Y esto lo digo porque los niños ahora en esta revolución, no sé si decirlo exactamente así, tecnológica, en donde todo es electrónico, los juegos, los videojuegos, el internet, etcétera, etcétera, donde empiezan a relacionarse a través de las relaciones ya se han vuelto incluso hasta faltos de este contacto con la gente, o sea, ya el chat se vuelve como algo cotidiano. Y entonces eso a su vez está provocando estrés en los niños. Aquel niño que no tiene una BlackBerry, aquel niño que no puede chatear por teléfono, por ejemplo. Obviamente estamos hablando de cierto sector de la población. O sea, obviamente no puedo generalizar que todos los niños que tienen problemas de obesidad en México sea exactamente por eso. Obviamente surgen algunas otras cuestiones emocionales dadas por la relación, por ejemplo, con la escuela, dadas con mis papás incluso, ¿no? Hay gente que aprende en esta relación de la que hablaba hace rato, aprende que necesito ser visto por cualquier necesidad emocional que pueda tener. Entonces la comida me sirve para llenar estos vacíos que pudieran haber. Me refiero emocionalmente. Cierto es que durante la última administración panista se realizaron algunos esfuerzos importantes, pero insuficientes. Se implementaron programas preventivos y así surgió el Prevenims y el Preveniste. Se creó el Seguro Popular como una alternativa para alcanzar cobertura nacional en salud para la población, y se llevaron a cabo diversas campañas de concientización con poco impacto. Se asignaron acuerdos y convenios incipientes de responsabilidad compartida con algunas empresas y gobierno. Si es necesaria una acción conjunta del gobierno con todos nosotros, con la población, para que realmente se disminuya, porque a pesar de que pues, se han hecho programas de promoción a la salud y se han tratado de disminuir, estas enfermedades siguen en incremento, siguen incrementándose. Y pues hay varios hábitos que podemos, yo creo que disminuir, pero necesitamos muchos elementos para poder hacerlo, ¿no? Desde las empresas también deben de participar en esto. O sea, ellas juegan un papel importante en disminuir la cantidad de grasas, de azúcares y de ese tipo de alimento, más bien de elementos en los alimentos, para que la población que las consume pues no tenga una dieta tan hipercalórica, ¿no? Y a pesar de que pues, no realice gran actividad física, el consumo energético no sea excesivo. El problema es un desequilibrio energético entre lo que se consume y lo que se gasta, ¿no? No obstante, es urgente que las personas adopten estilos de vida saludables, que asuman acciones positivas de salud, como una alimentación sana,
realizar una actividad física lo suficientemente aceptable en cantidad y calidad para que puedan prevenir enfermedades. Se necesita la participación social, de industria alimentaria y un Estado fuerte, no paternalista, que delinee políticas públicas que resuelvan el problema.